Lo primero que voy a hacer, vamos a ir, como nos hemos comido un poquito de tiempo, vamos a intentar ser más o menos rápido. Para formar esta mesa, hemos intentado hacer una mesa plural, ¿vale? Al hablar de plural, ¿qué quiere decir? Que hemos intentado tener miembros de consejos de salud de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, de la zona rural, de la zona urbana y con distintos perfiles. Hay presidentes, presidenta, hay secretarios y hay vocales, ¿vale? Entonces yo creo que en ese sentido el acierto de que estuvieran todos nos van a dar distintas perspectivas. Empiezo a presentar, a mi derecha está Carmen Saún, viene de Huesca, es presidenta del Consejo de Salud de Barbastro y desde su constitución en 2018 y representa a la comarca del Somontano de Barbastro y además es enfermera en Monzón Rural. A mi izquierda tengo a Ángel Antoñanzas, coordinador del equipo de atención primaria de Delicias Sur y secretario del Consejo de Salud desde los inicios. Javier Mediel, eso, muy bien. Es presidente del Consejo de Salud de San Pablo desde 2016. Está participando en el Consejo desde 2014 y es coordinador general también de AFDA, miembro de la Comisión Gestora de la RAPS y forma parte también de la Junta Directiva del Foro Aragonés de Pacientes. Pepe Polo, lo tengo a la derecha del todo. Pepe Polo es presidente del Consejo de Salud de Teruel Centro, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel y de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, la CAVA, y Ana Zagra, farmacéutica comunitaria desde 1994 en Casetas, vocal del Consejo de Salud de Casetas desde 2019 y miembro activo de la Red de Salud de Casetas. En Casetas existe la Red de Salud y ella es miembro activo. Simplemente un minuto, unas pinceladas. Los consejos de salud se crean en 1989, casi después de 35 años y a pesar de las dificultades en ponerlos en marcha y del carácter voluntario, hay muchas personas que nos creemos el papel de los consejos de salud como esa correa de transmisión desde los centros de salud hacia la ciudadanía. Cuando, ya lo ha explicado mi director, no me voy a extender, cuando en 2021 se crea la Comisión de Participación dentro del Consejo de Salud de Aragón, lo que se pretende con esa comisión es impulsar propuestas y herramientas que potencien la participación en salud y la gobernanza en la atención primaria. La hoja de ruta que hoy os presentamos ha sido el trabajo de esa comisión y lo que pretendemos es que sea útil para los consejos de salud. De los 124 consejos de salud que hay en estos momentos, se tiene que constituir el recién creado Centro de Salud del Barrio Jesús. De esos 124, el recorrido que tienen es muy desigual. Tenemos consejos de salud que continuamente nos sorprenden con sus iniciativas, con sus actividades y con todo lo que hacen. Y hay algunos que les cuesta. No hay un único motivo, pero podemos atribuir las causas a diferentes motivos. Algunos ni siquiera se han constituido o tienen una actividad pequeña, por decirlo de alguna manera. Nuestro trabajo desde la Dirección General, en concreto el mío, es velar por todos los consejos de salud, no solo aquellos que van como un tiro, por decirlo vulgarmente, sino también de aquellos que tienen un menor recorrido, ¿vale? Entonces, la hoja de ruta, lo que hemos pretendido con esa hoja de ruta es que para aquellos consejos de salud que están más desorientados, que no saben, que se acaban de constituir o que acaban de cambiar los miembros y no saben muy bien cómo iniciar su actividad, que tengan 5 puntos imprescindibles que, si son capaces de hacer esos 5 puntos, tendrán ya mucho ganado. Esos 5 puntos, ahora cada uno va a explicar uno de ellos, pero si un consejo de salud es capaz de hacer un análisis de su zona, un análisis de un diagnóstico, de mapear los activos que tiene, de establecer un canal de comunicación, no solo interno del propio Consejo de Salud con el equipo de atención primaria, sino también de cara a la ciudadanía, de valorar y participar del acuerdo de gestión clínica, con lo importante que es los ciudadanos que se enteren qué hace el equipo. Y lo más importante a mí es la parte que más me gusta, que sirvan de conector con la ciudadanía. Los consejos de salud están formados pues a lo mejor 12, 15 personas, pero una virtud que, yo la pongo siempre en valor de los consejos de salud es que están representados todos. Está la parte de la administración local, está por supuesto el equipo de atención primaria, están las farmacias comunitarias, están las organizaciones sindicales, están asociaciones vecinales, están los consejos escolares, seguro que me dejo alguno, pero están toda la ciudadanía. Entonces, esas personas tienen que servir de conector con el resto.
Bueno, hoy vamos a hablar en esta mesa la hoja de ruta. Ya cada uno de ellos nos va a explicar y entonces tenéis más o menos 5 minutos y empezamos por el primer punto de la hoja de ruta. En la carpeta habréis visto también que hemos hecho una especie de un documento con un resumen. Entonces damos la palabra a Carmen Saún, que nos va a hablar de la primera parte del análisis y diagnóstico de la zona. ¿Hola? Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo participo en esta mesa de la hoja de ruta, pero no soy experta en análisis y diagnóstico de la zona, sino que soy miembro de un consejo de salud que está en continuo proceso de aprendizaje y de evolución. Tampoco llevamos tantos años y mi experiencia, la experiencia de nuestro consejo es limitada. Pero bueno, todos los que estamos aquí, a pesar de las diferencias que tenemos, como ha dicho Marisa, ¿no?, el recorrido desigual de nuestros consejos, compartimos que el punto de partida para lograr esa participación efectiva y esa implicación de la comunidad en la salud es conocer y explorar cómo es esa comunidad. Y este conocimiento es lo que nos aporta este primer punto de la hoja de ruta, que se conoce como el análisis de zona. Porque la salud, nuestra salud, depende del contexto, depende de las condiciones de vida de la zona y depende del entorno y de lo que conocemos normalmente como determinantes de salud. Para llevar a cabo esta labor del análisis de la zona se nos ha facilitado una herramienta metodológica que todos podéis ver en el apartado de Salud Informa y que nos va a permitir identificar cuáles son las necesidades de salud de la población, conocer las prioridades que tiene esa población, conocer las fortalezas que tiene tanto a nivel individual como a nivel comunitario y emprender un plan de acción, unas acciones comunitarias, siempre a lo largo de todo el proceso con un proceso de evaluación. Entonces, el primer paso que tenemos que reconocer es quién son los agentes locales que están implicados en este análisis, cuáles son los informadores claves y los que acumulan pues, el conocimiento y la sabiduría tanto a nivel local, de ciudadanos normales, como a nivel profesional. Todos estos actores implicados, estos agentes, deben conocerse, reconocerse, deben hacer un equipo para abordar esta exploración. ¿Y quiénes son estos agentes locales? Pues los miembros del Consejo de Salud, los grupos de comunitaria, del equipo de atención primaria, agentes sociales, gente que está implicada en proyectos de promoción de la salud y entidades que trabajan sobre todo en el entorno social. La información que necesitamos recoger es una información muy amplia y abarca aspectos muy generales como características demográficas, sociales, económicas, aspectos sociales y culturales, el estado de salud de la comunidad y cómo la comunidad percibe ese estado de salud, los estilos de vida, los entornos físicos y todos los recursos que tienen. Y también el conocimiento pues, de plataformas de participación o de coordinación que ya pueden existir. De la información que vamos a obtener hay dos tipos de información, como suele ser generalmente, que son muy valiosos, tanto la información cuantitativa como la cualitativa. La información cuantitativa la obtenemos de diferentes fuentes de análisis sociodemográfico y nos permiten obtener datos sobre esa salud y el bienestar desde una perspectiva de los determinantes sociales, que tienen muy en cuenta los ejes de desigualdad, es decir, diferencias en cuanto a la apreciación que tienen sobre su salud en función de la edad, del género, de la clase social, de la etnia, de la diversidad sexual o funcional, del territorio, etcétera. ¿De dónde obtenemos esa información cuantitativa? Pues del Atlas de Salud de Aragón, estamos hablando de nuestra comunidad, donde se discrimina por zonas básicas de salud, de fichas territoriales municipales a través del Instituto Aragonés de Estadística. En el caso de Zaragoza hay un blog que se llama Ebrópolis, que es Zaragoza en Datos. Datos de asistencia sanitaria, que también hay estadísticas por zonas básicas, y otros datos como los que nos proporciona, por ejemplo, el IAS sobre servicios sociales o diferentes ayuntamientos, encuestas tipo edades o estudios sobre el consumo de drogas o indicadores claves del Sistema Nacional de Salud y de encuestas a nivel nacional o a nivel europeo. Un aspecto relevante de esta información cuantitativa que podemos obtener es que hay una presencia muy importante, muy relevante de perspectiva de género, que se puede ver tanto en los informes referidos a la mujer, a violencia de género o en colectivos más vulnerables como pueden ser la infancia o la adolescencia.
La otro tipo de información a la que es necesario abordar es la información cualitativa. En este caso son datos que se obtienen a partir de la expresión subjetiva de los diferentes miembros de la comunidad y que a través de la escucha, de la observación, podemos percibir las necesidades que ellos sienten, cuáles son las estrategias o las resistencias, mejor dicho, desarrolladas y los activos para su salud. Y para ello también tenemos múltiples herramientas para conocer esta información cualitativa, como son encuestas, entrevistas, grupos de discusión y grupos focales, consultas populares, paneles ciudadanos, matrices DAFO. Me imagino que todas estas cosas os sonarán. Y todas ellas sí que necesitan de un método a la hora de realizarlas, a la hora de desarrollarlas, para que sean válidas. Y también un aspecto muy importante es que toda esta información que nosotros obtenemos hay que devolvérsela a la comunidad. No sirve de nada guardarla y tenerla allí. Una vez obtenida toda esta información, toca, pues, de la información obtenida, priorizar los problemas y las necesidades según unos criterios de priorización que también están indicados en esta herramienta que está a disposición de todos vosotros, como por ejemplo el método Halton. Y con todo esto, que es la parte, digamos, más farragosa, más tal, hay que pasar ya a la acción. O sea, tener información pero no pasar a la acción no sirve de nada. Y como dice la guía, hay que tener cuidado con la parálisis, ¿no? Hay que pasar del análisis a la acción y evitar esa parálisis y hacerlo mediante acciones concretas. Vamos a tener oportunidad, igual que tuvimos el año pasado y hoy también, de conocer mesas de experiencias de otros consejos de salud, ¿no?, de diferentes, sobre experiencias y sobre modelos y ejemplos de herramientas prácticas. Yo recuerdo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención el semáforo de salud de San Pablo, ¿no?, como una de esas herramientas que siempre ponemos como ejemplo, pero que es verdad que es muy válido. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí sería un poco lo que sería el análisis. Espero que se me haya entendido un poquitín, pero eso, que tenéis una herramienta súper útil que está colgada en Salud Informa y a disposición de todos vosotros. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Ahora está perfecto. De los tiempos tenemos más o menos en esta primera ronda 5 minutos y luego ya, si se nos ha quedado algo en el tintero, os doy nuevamente la palabra. Ahora Ana Zagra nos va a hablar del mapeo de activos. Hola, buenos días a todos. He pedido permiso al profesor Mariano Hernán para utilizar su metodología y explicaros qué es un mapeo de activos en salud, que consiste en identificar y dinamizar los activos de salud de la zona y que, junto con el análisis de la zona que ha explicado Carmen, serían dos de las funciones básicas que deben de cumplir, creemos, en la hoja de ruta todos los consejos de salud. Nuestra motivación fundamental será la necesidad de optimizar los resultados en salud, lo que normalmente conocemos todos como salutogénesis. No solamente tratar lo que provoca la enfermedad, sino utilizar todos los recursos a nuestro alcance para buscar y generar salud pública. Y como Carmen ha dicho, tampoco soy una experta en el mapeo de activos, pero es una herramienta que me parece que es súper útil y que puede aportarnos muchísima información a todos los miembros que conformamos los consejos de salud. Empezando por el hecho de que, como somos profesionales de distintos ámbitos, perfiles diferentes de distintos tipos de persona, ya todos juntos tenemos una visión muy clara del entorno, una visión muy clara y muy real del entorno en el cual nos estamos moviendo, en el cual trabajamos, vivimos, convivimos. Definir dos conceptos básicos. ¿Qué es un activo en salud? Todos sabéis. Se puede definir como cualquier factor o recurso que potencia la capacidad de un individuo, de una comunidad, de una población para generar, mantener y mejorar salud y bienestar. Y también para disminuir las desigualdades entre todos ellos. ¿Y qué es el mapa de activos? Pues muy fácil, es el Google Maps de los activos en salud. Es una herramienta que nos ayuda a ubicar, localizar y dinamizar todos los activos en nuestro entorno. Entonces, las fases que promovemos desde los consejos de salud para realizar un mapeo de activos son básicamente 5, añadiré una sexta. Primero, conocernos, reunirnos, saber quién somos, dónde estamos, cómo trabajamos. De esta reunión, nombrar una serie de personas que, por su carácter personal, por su idiosincrasia en el medio, por su manera de trabajar, se constituye un grupo motor. Estas personas que van a dirigir el proceso de hacer un mapeo en activos de salud. Vamos a segunda fase, delimitar el mapeo de activos.
No es lo mismo que yo quiera mapear mi barrio de Casetas, mi barrio el pueblo de Vera de Moncayo, o que yo quiera mapear un activo en salud para una determinada necesidad. Por ejemplo, mapeo en salud de los activos en salud para los pacientes de cardiopatía, de cardiopatía vascular, o un mapeo de salud para los recursos de la juventud del barrio de Delicias. Una vez que hemos definido estos dos términos, nos conocemos, tenemos un grupo motor y hemos delimitado el mapeo, vamos a elegir las técnicas que utilizaremos para hacer este mapeo. Y básicamente hay dos tipos de técnicas: las técnicas de la conversación o las técnicas de la observación. En las técnicas de la conversación vamos a contar con tertulia de café, grupo focal, conversaciones informales y la que a mí me parece más interesante, que es la entrevista personal. Elaboramos una encuesta con una serie de preguntas sobre los activos que queremos localizar y se la hacemos llegar a los pacientes, a los componentes del equipo de atención primaria del centro de salud, a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de comerciantes. Y recogemos los datos de esta entrevista, que generalmente la hará una persona del grupo motor. Dentro de las técnicas de observación, la fotovoz, el vídeo-imagen, los paseos saludables, el mapa mudo. Bueno, los paseos saludables, que ya los estáis realizando en muchísimos consejos y en muchísimas zonas del área de salud, y que no solamente se utilizan como un activo en salud, sino que además pueden ayudarnos a localizar y a focalizar dónde están esos activos de salud. Otra de las técnicas es el mapa mudo, que a mí me parece muy interesante también utilizarlo, y que sería darle a una persona un mapa de la zona que no tiene ningún tipo de marcado y pedirle que localice qué activos en salud conoce en ese mapa, para saber si ubica el centro de salud, cómo va desde su casa al centro de salud, si conoce si es una persona mayor, si conoce las ofertas que tiene a su disposición en el hogar del jubilado, la casa del pensionista. Si es una persona joven, saber si conoce las actividades de las que dispone en el hogar en la casa de juventud, etc. La cuarta fase sería salir a la calle, el trabajo de campo. Esto se organiza a partir del grupo motor y sería simplemente salir a observar, a tomar contacto, a tomar fotografías, a ubicar dónde van a estar estos lugares, estos activos en salud del barrio. Dentro del quinto punto, que sería recoger y difundir la información, ordenar esta información que tenemos y agruparla, podríamos ya diferenciar distintos tipos de activos en salud, los que son asociaciones, las asociaciones de vecinos de la tercera edad, los que son organizaciones formales, el centro de salud, el colegio, el instituto, los espacios físicos. Los espacios físicos, las piscinas, los jardines, los parques, me ha encantado. Los huertos comunitarios, los huertos ecológicos, ahora que hay tantos. Los espacios culturales y deportivos, pues los centros de deporte, el teatro, un taller de danza, los comercios, el mercado, la tienda de deportes y las personas, los equipos de atención sanitaria, la policía local, que son, por su manera de trabajar, por su situación, por su perfil profesional, son activos en salud para el barrio. Y una vez que tenemos recogidos todos estos y clasificados, los tenemos que organizar y difundir, para lo cual tenemos dos herramientas. En el Gobierno de Aragón contamos con la herramienta de Estrategia de Atención Comunitaria en Aragón, como un buscador de activos, donde ya muchos están registrados y donde muchos están ubicados, y Google Maps. Google Maps también tiene una aplicación que nos ayuda a hacer nuestro propio mapa de activos en salud de mi barrio, de mi zona, y que nos permite marcar en diferentes colores según la clasificación que hayamos establecido y añadir un pequeño link donde podríamos consultar en tiempo real qué horario tiene la actividad, cuándo se lleva a cabo, quién la hace, si es gratuita, si es de pago. Bueno, y
una vez hemos superado estos 5 fases del mapeo de activos en salud, lo más importante sería, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con los activos de salud? Ya los hemos mapeado, ya los hemos ubicado, ya los tenemos. Pues bueno, las dos opciones, o sea, lo que debemos de pensar es que una vez que los tenemos una de dos, que emprender un proyecto social con ellos o poner en marcha alguna intervención que use estos activos. O sea, no nos vale para nada hacer el mapeo de activos para saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades si luego no las vamos a utilizar. Como resumen, decir que el mapeo de activos no solamente es una herramienta para dinamizar, localizar y visibilizar los activos en salud de una comunidad, sino que es la oportunidad de establecer redes en salud, y que el mapa está vivo, que se tiene que actualizar, que entran y salen distintas actividades, algunas terminan y otras comienzan, y que todos debemos de comprometernos con nuestra participación desde el Consejo de Salud y desde las comunidades y entidades que trabajan en la zona a realizar este trabajo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora damos paso a Ángela Antoñanzas, que nos va a hablar del acuerdo de gestión clínica. Buenos días. Yo soy médico de familia y trabajo ya desde hace bastantes años en atención primaria. Soy coordinador de un centro de salud y de verdad que me creo lo de la participación. De verdad que desde el principio, ya de hace muchos años, ya hemos hecho muchos proyectos, sobre todo con la Asociación de Vecinos Manuel Viola aquí presente, pero en un planteamiento intersectorial, y seguimos en ello y vamos a seguir, que quede claro. Pero hoy quiero poner un puntito aquí de provocación, ¿vale? Había un libro que a mí me gustó mucho en mi juventud que se llamaba Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, que era de Woody Allen, que un poco denostado ahora por cosas, pero bueno, a mí me gustó mucho porque parodiaba mucho lo de la cultura. Entonces yo hoy me preguntaba, igual es cómo acabar de una vez por todas con los consejos de salud, quizá de lo que se trata. Perdonar este comienzo. ¿Por qué lo digo? Porque claro, ayer hubo una convocatoria de plazas para cubrir 170 plazas de médicos, pediatras, médicos de atención continuada en atención primaria en Aragón, y se cubrieron 70 y quedaron 100 plazas por cubrir en una situación, sobre todo en medio rural, plazas de difícil cobertura, situaciones que van a ser tremendas este verano, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando se me planteaba esa visión del Consejo de Salud, en la medida en que puede plantearse desde un planteamiento participativo, en la que la comunidad intervenga en cómo mejorar los servicios sanitarios bajo esta perspectiva, ¿vale? No desde una perspectiva de los proyectos comunitarios y de la promoción de la salud, sino en esa función que tienen como organismos formales, ojo, que son unos organismos formales establecidos por norma para mejorar la calidad de los servicios. Y entonces yo me interrogaba ahí, y a la vista del panorama que salió ayer de la situación de la atención primaria, con este ejemplo que os digo, pero que sería muy amplio porque la atención primaria está muy tensionada en recursos humanos, en temas de cómo tiene que ser la atención continuada, la organización de circuitos, la redefinición de los papeles profesionales, la incorporación de la enfermería, por ejemplo, comunitaria, me parece definitiva, el tema de las agendas, la relación con el hospital y la especializada, las listas de espera, los proyectos de mejora, por supuesto los proyectos comunitarios, la formación, la docencia, la investigación y la participación ciudadana. Claro, todas estas cosas que tenemos ahí, más que esto es una lista así amplia, resumida, a mí me interrogaba sobre la cuestión de los consejos de salud como organismos formales. ¿Qué tienen que decir sobre esta situación de crisis, esa situación tan tensionada que tenemos de crisis de la atención primaria? Y claro, organismos formales, ¿qué funciones se les tiene? Pues unas funciones que no las voy a normar, pero están ahí en normativa, pues que son que están en Aragón desde el año 86 y que son como muy canalizar, promover la protección de derechos, informar. A ver, que tienen funciones que se puede sacar mucho partido, ¿eh? No os digo que no, están ahí, que yo creo que estamos en una fase de revisión de eso, que ya se ha llevado a cabo y que hay proyectos desde hace ya años de otros modelos de que se podrían reformar, ¿no? Las funciones de los consejos de salud de zona, pues está esta parte de gestión de servicios, que me parece muy importante, los derechos de los usuarios, los temas de salud pública, los proyectos comunitarios y la participación en sí, ¿no?
Las funciones, como os decía, en el año 2009 hubo un grupo de trabajo muy amplio que participamos agentes sociales, comunitarios, profesionales, administración, y pensamos darle una vuelta a las funciones y hablábamos de dar un paso más a una capacidad real de los consejos para tener alguna capacidad de difusión, de decisión, capacidad de influencia, de verdad, y de decisión. No unos organismos formales como floreros que se dejan ahí, que se reúnan y que digan lo que quieran, que manden unas actas de cuál es el resultado de esos debates y que no haya ningún tipo de respuesta de esos debates, planteando problemas muy gordos que tenemos en la atención primaria, de los servicios sanitarios. No estoy hablando de un planteamiento tan admirable y global como habéis planteado antes sobre unos conceptos muy teóricos de la participación sobre los que yo estoy totalmente de acuerdo y no mirarnos a nosotros mismos, pero toca hablar un poquito de esto, de cómo están los servicios y cómo la comunidad puede tomar parte, porque participar es tomar parte, no es estar ahí, sentarse y escuchar lo que pasa y enterarse, decir a mí esto no me parece bien, pero luego mandar un acta a un sitio donde ni te responden, ¿no? Entonces, participar en definición de objetivos del acuerdo de gestión, eso es algo que sí que tiene que ver algo con tomar parte. Voy a ir rápido porque si no, el acuerdo de gestión, bueno, no lo voy a nombrar, es un acuerdo, una especie de contrato que se establece entre la dirección o la gestión y los equipos, ¿no? Pero bueno, el Consejo de Salud, de momento, ahí no tiene una participación, pero podría al menos conocer, informar y evaluar. Esto es una de las funciones que se le dan. Yo creo que tendría que tener más funciones y más capacidades el Consejo en relación con el acuerdo. En este modelo que se hizo en el 2009 ya se hablaba de que los consejos tendrían que tener una relación directa con los órganos de gestión, Se estaba hablando directamente de que se tendría que preguntar a los consejos o tendrían que relacionarse, de canalizar propuestas, de ver qué opina la población en cada uno de sus vocales que lo representan, de qué está pasando con la organización de los servicios, con los problemas que digo que tenemos a la hora de plantear decisiones. Pero es que lo único que yo veo es que aquí se hacen reuniones entre la administración y los sindicatos, médicos sobre todo. Yo soy médico, pero lo digo muy claramente, para ver cómo solucionamos problemas, que son problemas serios, que son problemas muy importantes que tenemos todos, como decía antes, me parece que era Hernán, decía que tenía 10 días para hablar con su médico sobre temas de cómo renovar una receta. Pero es que esos son problemas que tenemos. 20. Entonces ¿qué tenemos la comunidad que decir sobre eso? Y se nos pide que nos reunamos una vez al mes para hablar de qué. Cómo acabar de una vez por todas con los consejos de salud, ¿vale? La relación entre consejos, por ejemplo, entre barrios, que podría haber una relación entre un distrito de todos los consejos que tienen problemas comunes o en zona rural de pueblos y de comarcas que participan de los mismos problemas, sobre los cuales habría que hacer una coordinación y una comunicación para hacer un encuentro entre la comunidad, entre los que están representados, los vocales que representan en los consejos, pero también con quien toma decisiones, que hoy por hoy son el aparato, la gestión y en todo caso los sindicatos, que son los que tiran porque amenazan con una huelga para dentro de 15 días. Y es así como estamos moviéndonos realmente en el sistema sanitario y no estableciendo de verdad una mesa global entre ciudadanos, sanitarios, profesionales, sindicatos, ¿por qué no?, y administración, para ver cuáles son verdaderamente los problemas de los servicios sanitarios y cómo atajarlos. Por lo tanto, yo termino. Cosas muy concretitas, cosas muy concretas. ¿Qué podríamos hacer? Pues establecer al menos un par de contactos anuales de todos los consejos de salud de zona, de ámbito de barrio, de distrito o de comarca, con las direcciones de atención primaria. ¿Para qué? Para evaluar conjuntamente las necesidades de los centros de salud, recursos humanos, materiales, organización. Analizar la satisfacción de los usuarios y proponer mejoras en la organización de los centros para que no haya que esperar 12 días a que te atiendan. Pero que la comunidad tenga voz, que los agentes sociales tengan voz. Y es que no la tienen. Incluir la perspectiva del Consejo de Salud en los objetivos del acuerdo de gestión, porque claro, el acuerdo de gestión implica al equipo, implica a la administración, pero hay aspectos en proyectos comunitarios, en satisfacción del usuario, que el Consejo de Salud debería de opinar y dar una perspectiva, incluso poner unos objetivos, el Consejo de Salud. Y por último, esto ya es totalmente rastrero, si queréis, disponer de un presupuesto anual
para poder manejar algún tipo de información a los usuarios, de utilizar los servicios de atención primaria y para proyectos de salud comunitaria, pero estoy hablando de cosas, como decía la compañera del Ministerio, para tener algo de dinero, ¿no? Para tener algo de dinero, para poder hacer cositas a nivel local, a nivel de zona, de barrio o de pueblo y tal, ¿vale? Así que, bueno, pues igual acabamos de una vez por todas con los consejos de salud si de verdad no hacemos algo entre todos. Digo, yo no digo que sea la administración la que tiene que mover ficha, no, tenemos que movernos todos para ver si los consejos de salud dejan de ser tan organismos formales y que sean un poquito informales, y que salgamos un poquito de toda esta rigidez en la que tenemos para que pues no nos reunamos ahí o no nos reunamos, da lo mismo. No conseguimos nada, no transformamos la realidad y hay que transformar la realidad. Entonces, o nos movemos con la próxima administración que va a tener, que probablemente pues a lo mejor no tiene unos planteamientos más conservadores, pues a lo mejor, bueno, igual conseguimos más, no te digo que no, veremos a ver. Pero bueno, termino ya, que ya no me queda más tiempo, pero tenemos que salirnos un poco de nuestra zona esa de confort y ser un poco subversivos también y movernos y pedir cosas. Pedir lo imposible. Vale, muchas gracias. Gracias, Ángel. Ahora Javier Mediel nos va a hablar del Consejo de Salud como conector. Sí, antes de empezar, lo suscribimos, ¿no? El tema de los cauces de comunicación, el tema de tener algo de financiación, ¿no? Pues para toda esta parte de proyectos que se plantean a nivel local. El consejo puede ser una herramienta muy potente como conectora que nos resitúa, ¿no? Que nos resitúa en un plano de igualdad a todas las personas que trabajamos en un territorio, tanto a agentes sociales, ¿no? de entidades sociales, como a colectivos, como a centros de servicios sociales, como a centros educativos, ¿no? Centros de tiempo libre, como a los centros sanitarios. Todo esto ayuda a que se genere un cauce de cooperación como muy buscando los objetivos transversales, ¿no? Que estos objetivos muchas veces pueden pasar por mejorar el barrio, ¿no? Mejorar la calidad de vida del barrio y de las personas que viven en el barrio, ¿no? No hay mucho más que también que apoyar y generar esa parte como de vínculos donde las personas nos desarrollamos, ¿no? en una comunidad. Todo esto, cuando se lanza al barrio, que allí pues nos gusta mucho recoger la opinión de las personas, ¿no? Intentando tener opiniones muy diversas, ¿no? De gente de muchas procedencias, de muchas clases sociales, ¿no? A través de encuestas que hacemos como de forma recurrente para saber qué le preocupa, ¿no? a las personas del barrio y dónde está influyendo, ¿no? su salud en toda esa parte como de determinantes sociales, ¿no? En esa causa de las causas, ¿no? En dónde se generan esos problemas, ¿no? con la salud, que muchos tienen que ver con, ¿no? dificultades de barreras sociales que hay una detrás de otra, ¿no? y cómo todo esto nos afecta a nuestra salud directamente. Al preguntarle a las personas, pues nos van diciendo, ¿no? qué cosas les preocupan más, ¿no? Y ahí nos encontramos cosas en un plano muy macro, ¿no? Muy macro, como puede ser, por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con respecto a la vivienda desde un consejo? Y ahí se pueden plantear una diversidad de acciones que fomenten, por un lado, tanto la participación como el empoderamiento, como a su vez el visibilizar, ¿no? y denunciar un tipo de situación que está afectando directamente a la calidad de vida de esas personas, ¿no? Puede tener que ver con la accesibilidad a su vivienda, puede tener que ver con vivir en unas condiciones de hacinamiento, porque viven muchas personas, puede tener que ver, pues yo qué sé, con dificultades, ¿no? que hay en la vivienda porque no hay una buena ventilación y esto genera una serie de afecciones, puede tener que ver con plagas que tienen en su edificio. Y como todo esto son las preocupaciones reales de las personas y cómo movilizar, ¿no? en torno a esas fortalezas que tiene la comunidad. Porque al final, si no trabajamos en base a esas fortalezas, en base a esos recursos, tampoco tiene como mucho sentido, ¿no? Siempre basándonos en este, ¿no? mundo patologizante que vivimos de todo es malo. Entonces, el trabajar sobre las fortalezas de las personas tiene que ser un punto a tener, vamos, muy en cuenta en estas hojas de ruta, que nos centremos en las fortalezas y en los recursos que tiene la comunidad para poder movilizarse. Con todo esto, lo que se intenta es generar estos cauces de participación para que sean lo más efectivos y lo más reales posibles, para que la gente se sienta partícipe de ellos y que con esto consigamos una implicación y un mayor cambio, ¿no? de transformación, que es lo que intentamos al final, no el integrar a la gente, como decíamos, no sé si decirlo así, pero esto de la resiliencia, que sigue muy bien, ¿no? la resiliencia, pero el adaptarnos continuamente a un sistema con unas
desigualdades estructurales tan grandes, ¿no?, que acaban generando un impacto tan grande en nuestra salud, pues hace que si que nos queremos como continuamente pues, ser personas resilientes, pues que nos olvidemos, ¿no?, de una parte quizás más crítica que tenga que ver con la autoorganización, ¿no?, y la fuerza colectiva que podemos tener para sumar, que como decían antes es más que el todo, ¿no?, esta suma de todas esas participaciones que podemos llegar a tener. Todo esto siempre un poco con la vista, ¿no?, en los grupos más vulnerables, que al final es donde más afecta directamente la incidencia sobre la salud. Y de alguna forma con todo esto intentar promover esa dinamización comunitaria, ¿no?, ese movimiento, ese empoderar a las personas, pues para que, ¿no?, trabajen en torno a objetivos que pueden tener que ver con la infancia y la participación, de cómo hacemos que la infancia participe, que pueden tener que ver con dificultades de acceso, ¿no?, con estas barreras que puede ser como la brecha digital, ¿no?, de cómo todo esto ha ocurrido, ¿no?, en un momento determinado con una pandemia y llega una riada, ¿no?, que es, pues pasamos todo a digital y gente que dejamos otra vez fuera un poco o aplazada del sistema, como puede tener, como digo, con la vivienda, o cómo nos encontramos las personas, ¿no?, a nivel emocional y con toda esta carencia que hay muchas veces de recursos en lo público para trabajar, ¿no?, sobre la salud emocional de las personas, y como todo esto también pues tiene una afección. Todo esto son cosas que nos acaban vinculando, ¿no?, a muchas personas que venimos de muchas casas, que tienen un impacto de autotransformación, ¿no?, a nivel personal, de todo el mundo que participamos en estos procesos, y que intentamos que esto llegue a otras personas. Para esto, por ejemplo, aquí hago campaña, el 22 de este mes arrancan las fiestas del barrio, ¿no?, en el que trabajamos, que es allí el barrio del Gancho. Las fiestas del barrio arrancan el día 23, así como por lo habitual, pero el barrio le proponemos hacer una jornada como previa en la que salga el consejo con todas las entidades, con todos los colectivos, con todas las personas que participan en este consejo, que tenemos, que es muy poco formal, que va más en lo informal, de no tantas ataduras, ¿no?, a nivel normativo. Y con esto nos proponen de decir, pues ampliamos las fiestas y las echamos un día para atrás, y entonces sumamos esta jornada como a las fiestas para hacerles como más difusión. Allí nos vamos a juntar pues tanto entidades sociales como los centros que trabajamos allí, educativos, ¿no?, servicios sociales y demás. Por un lado, para sacar resultados de cosas que hemos ido preguntando a la gente del barrio, y para hacerlo todo con un ambiente como más lúdico, más festivo, ¿no?, como intentando ver qué cosas de lo no sanitario se juntan con lo sanitario, porque al final todo influye en nuestras vidas, y como todo esto se genera con un cauce de participación también, de encuentro, ¿no?, en los lugares que la gente pues tiene, ¿no?, para convivir en sus espacios. Entonces intentando como llevarlo, ¿no?, fuera de estos espacios sanitarios, que aquí pues que ayuda, como digo, a resituarnos en todo este plano de igualdad. Esto será el día 22, pues si os apetece veniros a las 6:30, y como digo, ahí pondremos un montón de stands, habrá como diferentes dinamizaciones y demás, y luego también, bueno, pues trabajando en diferentes ámbitos, como digo, pues que vayan en función de estos intereses de las personas. Básicamente esto. Gracias, Javier. Una forma de conectar muy buena, lo de participar en las fiestas. Ahora pasamos, Pepe Polo nos va a hablar de comunicación. Vale. Y yo, aunque en mi presentación se han dejado decir eso de que me represento como agitador social, soy una persona bastante disciplinada. Entonces, cuando preparamos esto, me dijeron siempre que era bueno utilizar una palabra mágica, y le estuve una noche dándole vueltas a cuál sería la palabra mágica con la que tendría que empezar esta diserción. Entonces, al final encontré que había una palabra mágica, que es creérnoslo. Creérnoslo. Pero creérnoslo porque eso es parte de lo que participación, y aunque sea en atención comunitaria, es parte de la democracia en la que estamos. Es parte de esa democracia que indudablemente ha necesitado de una directiva europea del 8 de marzo del 2022 para que la participación se implemente y de alguna manera se potencie. Es difícil, pero creérnoslo no solamente para los actores que estamos en los consejos de salud, sino también para las propias direcciones de atención de primaria, porque lo que la participación no es una María o algo que me ha caído y que tengo que cumplir porque está en la moda, o vaya rollo que es esto. No, más democracia es más salud, eso es lo primero. Lo segundo que me dijeron es que había que hablar de la hoja de ruta. Yo creo que las hojas de ruta son imprescindibles, y nosotros tenemos en estos momentos como Salud en Aragón una buena hoja de ruta
que tenemos que implementarla, que tenemos que mejorarla y que tenemos que de alguna manera sacarla adelante. Pero siempre hay un pero cuando implementamos unas hojas de ruta. Y este es el quid de la cuestión. Tenemos, desde mi experiencia corta, 1 año, tenemos que recuperar los presupuestos que ya tenían los consejos de salud. No puede ser que estemos organizando acciones y que te estamos suplicando a gente que está en situaciones colaborativas con nosotros, pues a ver cómo desarrollamos o sacamos adelante el proyecto que tenemos. Eso es por un lado. Por otro lado, es necesaria y urgente la interlocución. Mi propia experiencia, de qué me sirve el acta, si no, me imagino que se la leerán porque dicen esto no es materia del Consejo, se la habrán leído porque cuando me dicen que no es materia del Consejo es porque se han leído, o esto no es competencia del Consejo, etcétera, etcétera. Los consejos son elementos vivos y dinámicos y las cosas se hablan, y cuando la gente habla y hablamos de los problemas siente que el Consejo es más parte de sí mismo. Y luego encuentros, es decir, la hoja de ruta ya marca. Es decir, en Teruel somos 2 consejos de salud. Trabajar coordinadamente, conjuntamente, lo normal. Es decir, tener trabajadores sociales en los consejos, hablo de recursos, imprescindible, pero no todos los consejos de salud tienen trabajadores sociales. Y a veces cuando los tienen, los comparten entre 3 consejos de salud. Y los consejos de salud, para dinamizar, son importantes los trabajadores sociales. Eso es de lo que yo venía a hablar antes de la ponencia mía, que es comunicación y transporte. Y luego... y transparencia. Una vista. A ver, más participación es más implicación, más folletos, más compromiso, pero todo eso será lírica si no hay dinero, si no hay apoyos. Y decía antes un compañero, y creo que también lo decía yo aquí, es decir, si los consejos de salud no nos podemos reunir con las direcciones de atención primaria, o las direcciones de atención primaria no necesitan que nosotros les llamemos, sino de que su propia voluntad tienen que hacer reuniones, tienen que conocer cómo están cada uno de los consejos y a su vez incentivar o apoyar allí donde los consejos o aún no se han constituido, o por las razones que sean, su funcionamiento pues no es el que creemos que debería ser desde ese punto de vista. Y ahora sí, ya entrando en comunicación y transparencia, a ver, estamos en un momento de la comunicación, y la comunicación es importante y muy importante, y sin comunicación fallaremos por muy buena hoja de ruta que tenemos. Pero es verdad que cuando hagamos los análisis de comunicación tenemos que hacer distintos análisis. No es lo mismo el urbano que el rural. Lo digo con toda la claridad. Es decir, ya me gustaría a mí tener, es decir, lo digo en positivo, los bandos por WhatsApp que tienen la mayoría de los pueblos de nuestra zona rural. Es decir, es que les llega hasta los de Teruel lo que hay en Alobras a través del WhatsApp. O sea, son elementos de información. ¿Qué es lo que digo yo? Que hemos hablado antes de un mapeo. Hemos hecho el mapeo. Ya sabemos qué activos tenemos en un Consejo de Salud. Pero en ese mapeo no solamente quiero saber si el colegio o el AMPA de un colegio está, sino qué recursos de alguna manera tiene. Y digo recursos, qué redes sociales usan, qué listas de distribución, si es que las tienen, usan, qué grupos de trabajo, y si los grupos de trabajo tienen listas de distribución o listas de acción, porque de esa manera me dará unos canales a través de los cuales yo puedo llegar a casi el 100% de la actividad. Cómo comunicar, a dónde llegan, a cuántos llegan, a qué zona se dirigen esas zonas. Es decir, no es lo mismo una asociación de vecinos que está en off, muerta, medio muerta, moribunda, que tengo que saberlo porque sé que a partir de ahí no me llega nada, o otra que tenga una lista de distribución de 800 vecinos porque está llegando. Eso son las redes, los canales que desde cada Consejo de Salud tenemos que saber y tenemos que hacer ese trabajo. Es decir, eso
pues cuando hablamos del colegio, no solamente estamos hablando del colegio, los equipos docentes están todos en red, las aulas están todas en red y las AMPAs, los padres, también están todos en red. Y no es solamente usar la red para decir si la de primaria suspende a todos los niños, mira qué mala es, sino otras cosas que se podrían meter. Con lo cual, ese es el objetivo. Si conseguimos saber todos esos mapas, todos esos activos, todos esos canales de comunicación que tienen todas las organizaciones que componen el Consejo de Salud, no solamente porque están en el Consejo de Salud, porque los que estamos en el Consejo de Salud somos 4, pero la experiencia de Teruel creo que es muy positiva, que asisten pues más de 12 organizaciones permanentemente al Consejo de Salud. O sea, 4 somos los que componemos, por decirlo de alguna manera, con derecho y voto el Consejo de Salud, que nunca votamos, y otros 8 vienen constantemente. Pues si todo ese mapa lo conseguimos sacar, yo creo que estaremos hablando muy bien de la comunicación y seremos capaces de multiplicar, no sé por cuánto, pero multiplicar por 10 lo que serían nuestras redes. Y eso es importante, porque a veces nos perdemos en cuando hacemos una acción, cómo llegamos a que esa acción se pueda comunicar. Vale, comunicar mejor decimos, pero para comunicar mejor necesitamos cosas. Y cosas es que tenemos que tener, y lo había apuntado aquí, un banco de actividades. Es decir, maravilloso lo que ha dicho este chico, yo lo he apuntado, pero si eso estuviera colgado todo en una especie de página donde pudiéramos entrar y viéramos lo que las actividades, la andada que hacen los de Teruel, el no sé qué, hay mapeo, en el mapeo, todo lo que se hace, todo metido, ¿me entiendes? Si no, y además, como dijéramos, si tengo que ir a buscarlo mal, si de repente me sale como una llamada de atención cuando se cuelga las cosas, pues veo la llamada de atención. O sea, quiere decir que hay herramientas en estos momentos lo suficientemente importantes para que de alguna manera que eso. Aquí las direcciones de atención primaria tendrían también que implicarse, porque a veces por despiste o por exceso de carga de trabajo no todo el mundo estamos haciendo, pero tendrían que atenderse y saber qué es lo que está haciendo cada uno para indudablemente dinamizarlo. Herramientas de comunicación es lo que necesitamos. Vale, vuelvo otra vez a la palabra mágica, creérnoslo. Y cuando digo creérnoslo es porque creérnoslo es lo contrario a, y hablo para las direcciones de atención primaria, que no nos cueste dinero, es lo contrario a creérnoslo, que no me dé mal o no me complique la vida, porque a veces podemos de alguna manera decir, hostia, si un Consejo de Salud se reactiva tanto, igual me da mucho mal, pues que no me dé mal y no me complique la vida y que vamos a cumplir expediente. Eso es lo contrario y es lo que no hay que evitar. Y ahora viene esto como antesala a lo que es la transparencia. La transparencia es fundamental. Todo lo que hacemos, todo lo que comunicamos, todo lo que estamos diciendo tiene que estar fundamental para establecer y la responsabilidad de las acciones ante la sociedad civil. Solamente con transparencia lograremos la confianza de los ciudadanos en nuestro trabajo y en los consejos. Si hay transparencia, los centros de salud mejorarán y la gente se implicará más. Habrá mejor sanidad pública, habrá más confianza del ciudadano en la red pública y quizá para acabar, cuando el viento no sopla de cola y viene de cara, es más importante creérnoslo. Y ya está. Bueno, son las... en teoría en 5 minutos ya teníamos el café, pero yo tenía alguna pregunta para lanzaros, pero casi como nos va a quedar poco tiempo, casi mejor el público que si quiere hacer alguna pregunta sobre esta hoja de ruta, cómo llevarla al territorio, a los consejos, es posible, habría que adaptar algo, pero bueno, en estos 10 minutos os damos a las participantes la posibilidad de que hagáis alguna pregunta a cada uno de los miembros porque vamos un poquito justos. No hay ninguna pregunta del público. ¿No? Bueno, pues entonces podemos terminar. Sí. Vamos.
¿Se me oye? Sí, perfecto. A ver, entonces, yo lo que veo que es muy importante el convencimiento de este trabajo dentro del equipo de los consejos de salud. O sea, si en un consejo de salud hay gente que se cree el mensaje, se pueden hacer cosas. Ahora, si es gente que dice, bueno, pues 2 reuniones, 3 reuniones al año, desde luego no vamos a ninguna parte. Entonces yo haría un llamado, y sobre todo porque aquí hay gente que llevamos muchos años trabajando en los consejos de salud, que nos lo hemos creído y que hemos trabajado, y que luego cuando hemos tenido relevo no se lo han creído. Entonces, en lugar de ir hacia adelante, hemos ido hacia detrás. Entonces, yo haría un llamado, hay mucha gente joven, haría un llamado a la gente joven. La participación es importante en la medida que nos lo creamos y en la medida que exijamos a la Administración que trabaje con nosotros. O sea, nosotros, yo hablo desde el Consejo de Salud de La Paz, hemos trabajado muy bien con la Administración. A veces hemos conseguido, a veces no hemos conseguido, pero hemos trabajado. Ahora, si pensamos que la Administración no nos hace caso, y hay veces que no nos hace caso, entonces no vamos a ningún lado. O sea, que en esa hoja de ruta es reuniones de diálogo y plantear la situación tal cual es, y animar a los que estamos en el Consejo a que nos lo creamos. Un comentario a colación de lo que ha dicho María Ángeles. Cuando estábamos preparando esta mesa, cuando estábamos preparando la hoja de ruta y comentando si era mucho o era poco, la hoja de ruta que se planteaba a los consejos de salud, todos estábamos en la reunión, y muchos más que no están hoy aquí, y todos estábamos llorando. De no tengo médicos, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo vida, no tengo comunicación. Y entonces Rosa, de la Asociación Española contra el Cáncer, que la veo allí, dice, ¿os dais cuenta? Estamos haciendo exactamente lo mismo que se hace ahora en los consejos de salud. Llega la gente y simplemente es que mal el médico, que mal las enfermeras, la cita previa, la renovación de las recetas. Lo digo por farmacia que me toca. Y entonces dijo ella, hay que dejar de ir a llorar al Consejo de Salud, hay que empezar a ir a participar, a activar, a ponerse en marcha. Que el principio puede ser hacer la valoración de la zona y el mapeo de activos, pues es un buen principio. Que vamos a creérnoslo, que lo acabas de decir, para que todos los que vengan detrás se lo crean. De aquí en adelante a más, porque todos, por lo que contáis, los que ya lleváis mucho tiempo aquí, parece que todos se están viniendo a menos los del Gancho, San Pablo y alguno así. Pero eso es, parece que la palabra mágica va a ser esa, creérnoslo. Sí, aprovechando un poco la palabra, que la verdad que también la gente que trabaja allí en el centro, hay muchas personas que son muy creyentes en la comunitaria, ¿no? De pasar de esto de lo individual a lo colectivo, hace que de alguna forma tengamos mucha más capacidad de poder trabajar en ello. Para esto hay como experiencias, ¿no? Que yo un poco por lo que venía hablando, ¿no? sobre la capacidad que tenemos de ser como un conector, ¿no? A través del consejo, que una experiencia como la pandemia, ¿no? que ayudó al consejo por lo menos a ser vínculo de muchos colectivos para saber las necesidades que había en el barrio, que eso era una parte de lo que es como un conector, pero que a su vez el mismo barrio se estaba uniendo, ¿no? Que al final surgieron un montón de redes informales de cuidados, ¿no? De un montón de carteles en los edificios de voy a ayudar a las personas. Ayer hablando también con una compañera comentaba, ¿no? Que también ayudó a unir al personal de centro de salud en torno al mismo objetivo. Que no solo está el consejo como tal, sino que hay un montón de redes más que están en la comunidad que ayudan a generar esta parte como de barrio, y un poco pues eso que está muy bien, ¿no? Que haya una hoja de ruta,
que se puede complementar mucho mejor, ¿no? con algo que también comentamos el año pasado, que era quizás en la última página una lista, ¿no? de los contactos de gerencias, de a quién tenemos que dirigirnos, y que esta hoja de ruta sea también como direccional, ¿no? Que se la crean los consejos, pero también que se la crean las gerencias, ¿no? Que de alguna forma pues está en ambos lados, y que bueno, pues que nos ayude pues un poco a todo el mundo. Igual también un curso para los gestores sobre qué es la participación. Eso con Una última aportación. Igual que Ángel decía ahora lo del curso de formación para los gestores, para los consejos también estaría bien. Y hay iniciativas, ¿no? Porque cuando se invita a la gente a participar en los consejos, eso que hablábamos también en el grupo sobre la acogida de los nuevos miembros de los consejos, a veces te piden que participes, te sueltan allí y tú vas atando cabos en una reunión, en la siguiente, pero no sabes muy bien a lo que vas y por qué vas allí. Quizá esa acogida de los nuevos miembros estaría muy bien, y una formación que se pudiera dar a lo largo del tiempo para los miembros del Consejo, en el formato que sea más adecuado, pues también sería interesante. Y en la financiación estoy de acuerdo, una pequeña financiación que nos ayude a sacar adelante las cosas. Y bueno, la gente sí se siente implicada, la gente de la comunidad, no solo los que tenemos algún esto sanitario, sino el resto de las personas en esa responsabilidad sobre su salud, pues yo creo que ese es el gran hándicap y el gran éxito de los consejos de salud. Nada más. Completamente de acuerdo. De todas formas, yo llevo en la parte de participación de consejos de salud en la Dirección General, y te puedo asegurar que de los 24, repito, consejos de salud, es muy difícil que haya más de uno que funcione igual. ¿Qué quiere decir? Yo tengo consejos de salud, hay consejos de salud que llevan formando parte, que hay personas que llevan formando parte desde hace tiempo. Por ejemplo, María Ángeles Cardiel ha estado, Ángela Antoñanza, o sea, hay muchísima gente que lleva formando parte desde hace mucho tiempo. Sí que es verdad que los miembros de las administraciones locales, sobre todo cuando son cargos electos, sí que hay se produce ese cambio, porque son las mismas comarcas, por ejemplo, en zonas rurales, que dicen, oye, vamos a cambiarlo porque han cambiado, ya no están aquellos concejales. Pero a nivel de vecinos, tejido asociativo, hay muchos consejos de salud que no se renovan a los 3 años y nadie va a decirles, oye, que estáis incumpliendo. Yo creo que es el propio Consejo de Salud el que tiene que tener la autonomía para decir, mira, planteamos, o sea, continuamos porque hay gente que está trabajando, y sobre todo de aprovechar de la gente que está motivada y que quiere trabajar. Entonces, sí que es verdad que la normativa, que es muy antigua, que nosotros la queremos cambiar a través de la Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios, sí que ponía había una orden que ponía lo de los 3 años, pero te aseguro que en muchos consejos hay mucha gente que lleva más de 3 años y no pasa absolutamente nada. Hola, yo quería comentar que me parece que ha sido Carmen, que en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en el Centro de Salud de Fraga y he intentado, estoy creando un consejo de juventud, ¿no? Y un poco lo que decís, ¿no? Yo llego allí y lo voy haciendo sobre la marcha, porque tampoco hay nada, o sea, no tengo ninguna guía que seguir para formar el consejo. Claro, yo voy reuniendo a las diferentes entidades y a las diferentes asociaciones
Y ellos vienen pensando que yo les voy a dar una charla, ¿no? Y yo les explico que no, que esto es bidireccional, que vamos a hacer una lluvia de ideas para mejorar la juventud en nuestra zona, y la gente aún no lo acaba de captar, ¿no? Y bueno, simplemente os quería comentar esto porque realmente es lo que comentáis vosotros, ¿no? Que faltaría ese curso o esa guía para crear este tipo de consejos. A ver, por puntualizar un poco, no es que la gente que llevamos tantos años siendo presidentes de los consejos de salud queramos estar. El problema es que no tenemos relevo generacional. Por eso, el que esté aquí tanta gente joven, a mí me da mucha experiencia, pero os pido trabajar, porque no es lo importante que aquí estemos 100 y pico de personas, sino que en cada consejo de salud os incorporáis uno de los jóvenes, tenemos savia nueva, y si no sabéis, aprenderéis, como aprendimos nosotros. Entonces, que quede patente en la sala que no es que queramos morirnos en el consejo, que no. Que yo pido renovación, pero no encuentro quién. Porque claro, dicen, no, sí, para 2 reuniones al año, pues muy bien. Pero es que no es 2 reuniones al año, es que tienes que saber cómo evoluciona la atención primaria y especializada y ver qué puedes aportar tú. Entonces yo animaros y decir que trabajar en los consejos es muy bonito, pero claro, hace falta estar ilusión, querer trabajar, simplemente querer trabajar. Bueno, como aquí hay mucha gente joven, yo creo que alguno recogerá el guante y se van a incorporar a los consejos de salud.